Vamos a hacer este ejercicio que es del bloque A, el problema 1 del año 22-23, de este formato de selectividad que se planteó después de la pandemia, bajando bastante el nivel, poniendo facilidades para que el alumnado pudiese sacarse de la selectividad, dadas las circunstancias especiales de la pandemia. Y estamos en el gran olvidado, digo el gran olvidado porque este ejercicio pues fue eludido, este problema mejor dicho, fue eludido por la gran mayoría del alumnado que se presentó porque claro, tenían la opción de elegir el axonométrico dentro de este bloque A. El bloque A es axonométrico o diédrico. Y entonces en este ejercicio, el gran olvidado, el gran eludido, el gran rechazado, tenemos las proyecciones del punto O. Como veis es un punto que está situado en el plano horizontal, su proyección vertical tiene cota 0, su proyección horizontal tiene su correspondiente alejamiento, y la traza horizontal del plano P, que nos dicen que es paralelo a la línea de tierra. P' no sabemos a qué altura estará, nos dirán algún dato ahora para hacerlo. Se pide hallar las proyecciones de la circunferencia situada en el plano horizontal de proyección de centro O y tangente a la traza horizontal de P. Entonces nosotros tendremos que trazar aquí una circunferencia, representar las proyecciones del cono de revolución de base a la circunferencia anterior y 70 milímetros de altura. O sea, eso no es ningún problema porque a estar la directriz base en el plano horizontal y estar hablando de un cono de revolución, que yo entiendo que será recto de revolución, y la altura pues será a partir de O', 70 milímetros para arriba, situado en el primer diámetro de proyección. Pues sí, claro, podría estar para abajo situado en el segundo. Dibujar la traza vertical del plano P sabiendo que dicho plano forma 45 grados con el plano horizontal de proyección y que su traza vertical se sitúa por encima de la línea de tierra. Bueno, pues entonces sí, eso sería muy fácil. Hombre, lo voy a hacer con un plano de perfil, pero se podría hacer hasta incluso más fácil porque si forma 45 grados con el plano horizontal, forma 45 grados con el plano vertical. Estaríamos hablando de un plano que sería perpendicular al primer plano bisector y sería la traza P' paralela a la línea de tierra a esta misma medida. O sea, pero bueno, lo voy a hacer con la vista de perfil. Determinar las proyecciones de la sección que origina P en el cono. Vale. ¿Qué tipo de cónica se obtiene con dicha sección? Bueno, pues ahí nos podemos encontrar que pueden ser tres cónicas. Puede ser elipse, parábola o hipérbola. Todo dependerá de si corta todas las generatrices, si el plano es paralelo a una generatriz o si el plano es paralelo a dos generatrices. Dice las proyecciones de la sección. No nos dice que obtengamos la verdadera magnitud de la sección. Entonces, vamos a ver, si me va a caber aquí, yo la haría. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Lo primero que tenemos que obtener es el radio de esa circunferencia, que si nos dicen que es tangente la circunferencia situada en el plano horizontal de la proyección, por favor, si veis que yo es que hablo mucho y a lo mejor pienso menos de lo que debería, si veis que cometo algún error, ponérmelo en los comentarios, que no pasa, vamos, no sería nada extraño que con tanto hablar y tampoco prestar atención yo cometa algún error. Bueno, ya puesto voy a poner la línea que me va a marcar la posición de la altura del cono. Bien, pues si nos dicen que la circunferencia es tangente a la traza horizontal de P, este punto de aquí, la perpendicular desde O, va a ser el punto de tangencia T, que bueno, vamos a ponerlo también aquí arriba, sería aquí T'. Y entonces con ese radio, ahora ya sí, podré trazar la circunferencia. Bueno, veis que está esa circunferencia, voy a remarcarla un poquito más. Quizás cuando se me acaben las minas de este compás, debería cambiarlas por unas minas 2B para que lo veáis mejor. Ahí tenéis la
la proyección horizontal de dicha circunferencia, y para obtener su proyección vertical voy a trazar una paralela a la línea de tierra por el centro para obtener los extremos del diámetro en el que se va a ver su proyección vertical. Llamémosle a estos dos puntos, por ejemplo, A este y B este otro. Aquí estaría B' y aquí estaría A'. El vértice superior, ¿qué le llamamos? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? C. Qué imaginación, ¿eh? Pues bastará con medir a partir de la línea de tierra 70 milímetros y aquí arriba estará C'. De tal modo que el contorno aparente, ahora sí, en los polígonos el contorno es el contorno, sin mayor misterio. Pero en una superficie radiada, esto es el contorno aparente. ¿Por qué? Porque esto no son aristas. Estos son la última generatriz que vemos y la primera que dejamos de ver. O al revés, la primera que vemos y la última que dejamos de ver. Y en este caso este triángulo sería la proyección vertical de dicho cono. Ahora nos dicen dibujar la traza vertical de P sabiendo que dicho plano forma 45 grados. Bueno, esto yo podría, lo que pasa es que luego para las siguientes fases del ejercicio va a venir bien hacerlo. Yo podría trazar esa traza del plano directamente sin hacer esta vista de perfil, pero como os digo, me va a venir bien. Trazo aquí el plano de perfil y mira, este es un modo de llevarnos, de hacer ese giro en la vista de perfil sin que necesitemos trazar arcos de circunferencia. Bien, pues si nos dicen que esto tiene que ser 45 grados, pues entonces la traza P' segunda tiene que ser esta. Y la traza P' será esta otra. ¿De acuerdo? Esta será P'. Y ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque es que hacer esto que he hecho es exactamente lo mismo que si yo hubiese hecho un arco. He puesto 45 grados aquí, que veis que es un poquito más rápido que andar con el compás poniendo esto aquí. Aquí tendré yo la proyección O' segunda. También estarían A y B, pero ahí no nos interesa. Y ahora lo que tengo que trazar para arriba es la proyección de ese punto C, que es el alto del cono. De tal modo que aquí estará C'. Y por lo tanto la proyección en la vista de perfil de ese cono será este, con esos dos contornos aparentes. Como veis, el plano P' segunda va a cortar a todo el cono. Por lo tanto, la curva cónica que va a obtener va a ser una elipse. Qué mala letra tengo. Bueno, elipse. Ahí está, elipse.
Vamos a ponerlo con letras capitales, letras mayúsculas, porque esta letra es penosa. Demasiado ordenador. Elipse. ¿Y cómo obtengo yo el eje mayor y el eje menor de las elipses en las que se va a ver en la proyección vertical y horizontal? Bueno, pues este punto es el extremo del eje mayor y este punto es el otro extremo. Así que me cojo este punto y me lo llevo aquí. Y este punto no hace falta que me lo lleve. Y abajo, pues me llevo este punto para acá. Bien, pues este punto que lo llamamos T' segunda. A este punto, ¿cómo lo podemos llamar? Por ejemplo, W. Venga, vamos a ponerlos todos raros. Aquí estaría W' y aquí estaría W. La distancia que va aquí desde W hasta T va a ser el eje mayor de la elipse que voy a tener aquí, y la distancia que va desde W minúscula hasta T minúscula va a ser los extremos del eje mayor o del menor, según cómo sea el trazado de la elipse que quede aquí. Pero ¿qué pasa con el eje menor? El eje menor de la elipse va a estar en la mitad del eje mayor este. Y lo mismo va a pasar en las otras imágenes, por lo tanto, en las otras proyecciones. En cualquiera de ellas le trazo una mediatriz. Como la que va a estar menos complicada va a ser la vista de perfil, donde va a haber menos trazado, pues me viene bien hacerla ahí. Ahí trazo yo la mediatriz de tal modo que aquí voy a tener ese punto medio del eje mayor. Ese punto medio del eje mayor pues va a ser por donde va a pasar el eje menor. Le podemos poner X6. Venga, vamos a ponerlo más exquisito. X' segunda y prima segunda. Y ese punto lo vamos a llevar para acá. Para acá abajo. Ay, que se ha levantado. Para acá. Y para acá. Pero ¿con qué ancho? Bueno, para eso tendremos que hacer un pequeño truqui, que es pasar una generatriz. Y por cierto, si vosotros pensáis que existe un método más apropiado, me lo decís, que seguro que puede ser que lo haya. He trazado una generatriz que pasa por esos dos puntos y obtengo o identifico las dos generatrices correspondientes. Entonces esas dos generatrices serían, aquí sería esta, aquí sería esta otra, y ahora tenemos ahí un pequeño riesgo, y es que no esté el tema demasiado preciso. La precisión es esa lucha que tenemos. Bueno, pues ahora tiene que ocurrir que este punto de aquí tiene que estar
justamente en la vertical de este, y lo mismo este punto de aquí en la vertical de este otro. Vamos a ver si eso es así o he incurrido en mucha imprecisión. A ver si hay suerte. Pues mira, por aquí no está demasiado mal. Vamos a ver por el otro lado. Y por aquí tampoco está demasiado mal. Bueno, está bastante bien. De tal modo que aquí tendría yo el X' y aquí estaría el Y'. Aquí abajo estaría el X minúscula y aquí estaría el Y minúscula. Y esos dos serían eje mayor y eje menor de las hélices que hemos obtenido en este ejercicio. Voy a remarcarla un poquito sin tampoco remarcarla demasiado. Eje mayor y eje menor. Y aquí abajo lo mismo. Eje menor y eje mayor. Por poco, es una hélice con una excentricidad un poquito especial, casi puede parecer una... Bueno, aquí falta también un punto importante, que es estos dos puntos, que le podemos poner Z, M y Z. A ver, el punto M. No, le vamos a llamar T1 prima segunda y T2 prima segunda. Esos dos puntos están en el contorno aparente y llevando esos puntos al contorno aparente aquí y también llevándolo aquí abajo, ahí por poco. Esos puntos van a ser los puntos en los cuales aquí y aquí, recuerdo, he llevado esto para acá, que es que no lo he trazado completo. Ahí está, esto lo he llevado para acá, que quede claro. El punto T1 prima segunda, aquí el punto, perdón, prima, de segunda nada, prima. Y el punto T2', aquí abajo el T1 y aquí abajo el T2. Bueno, pues esos dos puntos van a ser los puntos en los cuales la elipse va a aparecer vista por aquí, va a llegar por aquí abajo vista, por aquí va a ser vista, a partir de aquí va a ser oculta. Abajo no, abajo va a ser todo visto, pero bueno, ya son puntos de la elipse que podemos trazar. En este caso, con esta complicación de la elipse, no tiene sentido que nosotros andemos trazando elipses por puntos y demás. Yo creo que en este caso lo más apropiado sería la utilización del método de la tarjeta, que es el que voy a hacer. Voy a dejar un poquito más limpia la mesa, limpia en el sentido de quitar cosas. Bueno, pues el método de la tarjeta supongo que ya los conocéis bastante. Pones O, N y O, que en este caso se parecen mucho. O, M. La mitad del eje mayor y la mitad del eje menor. Con lo cual, siendo tan parecidas las dos medidas, bueno, vamos situando la medida del eje menor sobre el eje mayor y el extremo del eje mayor sobre el eje menor y vamos trazando puntos es un método bastante rápido. Y por cierto, si este ejercicio vale 4 puntos y tenemos 90 minutos, estaríamos ante 36 minutos
si tuviésemos la misma, para nosotros tuviese la misma dificultad cualquier ejercicio de los que nos han puesto, tendríamos 36. Igual luego sabemos que habrá ejercicios que nos cuesten más dificultad, no sean más difíciles que otros, y entonces pues necesitamos más tiempo en unos que en otros. Pero si es homogénea la dificultad que nos produce, o sea, si todos más o menos nos resultan igual de difíciles, iba a decir dificultuoso, vaya manera tan difícil de decirlo. Si nos resultan que vamos a consumir el mismo tiempo del todo, pues en este serán 36 y para cada uno de los ejercicios serán 27 minutos. Como podéis ver, ahí llevamos 20, así que casi que nos va a sobrar casi un cuarto de hora de este. Bueno, todavía no he trazado las hélices, que como veis, sin tener dificultad y teniéndolo claro, es un proceso bastante que consume bastante tiempo. En teoría, según nos dicen en las coordinaciones de selectividad, en el momento en que tú has obtenido el eje mayor y el eje menor con precisión, la elipse que dibujas puede estar mejor o peor, que el resultado se considera como bueno. Ahí veis que yo ya me he tirado ahí a hacerlo porque veía ya que por ahí abajo es que son unas medidas de extremo del eje mayor y del eje menor muy similares. Y aquí pues voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí toda la elipse es vista. Por cierto, que estas curvaturas que estoy haciendo a mano alzada se pueden hacer utilizando la plantilla de círculo. Y de este modo quedaría resuelto este ejercicio. Si yo creo que me merecería la puntuación máxima del ejercicio, quitando, bueno, la hélice está hecha a mano alzada, pero nos insisten en la coordinación de selectividad que si se han obtenido el eje mayor y el eje menor correctamente, y en este caso no solamente hemos tenido el eje mayor y el eje menor, sino los puntos en los cuales la elipse pasa de vista oculta, pues yo creo que esto estaría ya resuelto. ¿De acuerdo? Nos piden las proyecciones, no nos piden la verdadera magnitud. Para hacer la verdadera magnitud, es verdad que os dije que a lo mejor lo iba a hacer. Pues únicamente tendríamos que llevarnos aquí abajo. No sé si cabe, ¿eh? La sensación que tengo es que sí que cabe. Extremos del eje menor. Y ahora no hace ni falta hacer el abatimiento, simplemente bastará con coger la medida de la mitad del eje mayor, ponerlo así y así, y de este modo ya tendríamos el eje menor y el eje mayor. Y con esto ya nos podríamos trazar la elipse correspondiente. Que esta sí se podría hacer bastante bien por el ¿cómo se llama? Con el método de la tarjeta, porque ahí sí tenemos eje mayor y eje menor bastante diferentes. No es como las otras que son muy igualitos, entonces ha sido bastante inexacto el trazado por el método de la tarjeta. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que si quisiésemos haber hecho, no nos lo piden en el ejercicio, la verdadera magnitud, solamente nos piden las proyecciones, pero bueno,
si en otro ejercicio nos pidiesen la verdadera magnitud, sería trazar aquí esa elipse que hemos trazado con la medida del eje menor que tenemos aquí, y con la medida del eje mayor que tenemos aquí.